Es un tiempo tan especial y agradecemos al Señor la oportunidad de poder estar aún a través de las pantallas juntos para conmemorar el acontecimiento más importante de toda la humanidad, desde que la humanidad es, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Así es, familia, qué gusto poder entrar a tu casa en estas fechas navideñas, donde celebramos este acontecimiento tan especial que es el nacimiento de nuestro Salvador, de este renuevo que hoy veremos, y que queremos que la pases muy bien, que estés en familia y que estés en armonía celebrando esta fecha tan, pero tan especial. Un abrazo y felicidades. Pues el Señor nos hablaba a nuestro corazón al buscar qué poder compartir con ustedes, familias que han estado durante todo el año, ¿verdad?, siguiendo el programa Vengan a la Mesa. Y el Señor nos hablaba de el renuevo de Dios, el renuevo de Dios que es Jesucristo. Hace unos días, tal vez unas 2 semanas, pasaba por la calle en el carro y de pronto volteé y vi un tronco que habían cortado seguramente con un hacha, ¿verdad?, casi al ras del piso, pero volví a pasar en unos días más y ya tenía un brote, ya tenía renuevo, ya tenía unas ramitas pequeñas llenas de vida, llenas de color verde, y esto me hablaba de la esperanza que significa Jesucristo en nuestras vidas. Creo que es muy importante. A mí me tocó y me ha impactado ver cómo, sobre todo por el área de Veracruz, la gente corta los troncos y los pone como cercas de sus lotes, y de repente se hacen árboles y van creciendo, y vemos esos retoños que tienen los árboles y dices, ¡guau, qué impresionante! Y queremos hablarte de esto, este renuevo, este retoño, este brote nuevo que está dándose en este árbol, en esta rama. Pues un brote, un sinónimo de renuevo es un brote, un retoño, un vástago. Y ¿sabes? Algo vino a nuestro corazón cuando pensamos en esta temporada en que celebramos la llegada de Jesucristo, el renuevo de Dios. Y era necesario que alguien levantara a la raza caída, que alguien viniera para volver a crecer, a levantar un renuevo de eso que parecía que ya no tenía esperanza. Y aquí en 1 Corintios 15:45, me voy a permitir leerlo en la Nueva Versión Internacional, dice así: así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, el último Adán en el espíritu que da vida. Y eso es Jesucristo. Wow. Y esa es, podríamos decir, la definición de su llegada aquí a la tierra. Y es precisamente, como dice aquí, el espíritu que da vida. Y eso podemos ver cuando hacemos alusión de un tronco que está con brotes nuevos, ¿verdad? La vida resurgiendo en medio de algo que parecía que ya estaba muerto. Y este primer Adán, como leímos aquí, se convirtió en un ser viviente, y fue algo impresionante cuando hablamos ahí en Génesis de ese primer Adán, cómo Dios lo toma al formar la tierra y le da vida. Pero ese primer Adán fue cortado, fue desechado. Así es. Y viene un postrer Adán. Se corrompió. Así es. Dice, el último Adán en el espíritu que da vida. Se convirtió en un ser viviente, el último Adán, en un espíritu que da vida. ¡Wow! Es ese postrer Adán, que fue el Señor Jesucristo, que vino para restaurar a la raza humana, trajo vida. Fue algo mucho más espectacular que la primera creación en el primer Adán. Pues estamos hablando del renuevo de Dios, que es Jesucristo, una simiente nueva, una simiente santa. Sí.
Y, ¿sabes? Queremos oír con mayor profundidad al significado de la llegada del renuevo a la tierra, que es Jesús. A veces es todo tan romántico, Sí. ¿verdad? Tan puesto en un nivel de comercio, de festividad humana, pero tiene tal profundidad, y que hoy Espíritu Santo nos hable de lo que significó y nos revele, así es, lo que significó la llegada de este renuevo, de este retoño, de este vástago a la tierra. En las Escrituras encontramos muchas profecías, ¿verdad? Sí. Los profetas mayores son libros llenos de profecías acerca de comprender la identidad, el propósito y el ministerio del Señor Jesucristo. Pero entre los nombres que se le da al Señor Jesucristo, uno de los tantos nombres es, que se le da al Señor Jesucristo, sí, es el renuevo. El renuevo. Qué nombre tan peculiar, qué nombre tan de verdad significativo en este contexto. ¿Y qué significa renuevo? Si vamos a un diccionario, ¿verdad? Por ejemplo, de la lengua española, un diccionario que no tiene que ver con la Biblia, vamos a ver qué es restaurar lo que se había echado a perder. Fíjate qué importante y qué yo creo que nos trae claridad acerca de lo que vamos a estar hablando. Vamos a leer Jeremías 33:15 para empezarnos a introducir en este término, en el contexto de la palabra. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Un renuevo de justicia. ¿Sabes qué es una promesa del corazón de Dios? Está diciendo en aquellos días, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de esto. Un renuevo, su definición es un vástago que echan un árbol o una planta después de ser podados o cortados. Sí. Sí. Es como un cambio, ¿verdad? En el destino que tenía ese tronco, sí, esa planta que parecía que ya había muerto y que todo había terminado. Tiene tal crecimiento cuando lo hacemos en lo físico, un árbol, una planta, que cuando lo podas parecería que ya se acabó, pero viene ese renuevo, ese brote, eso nuevo, y ese renuevo es el que te queremos hablar de Jesucristo. El renuevo, si lo vemos desde el hebreo, ¿verdad? Con las raíces hebreas, significa un brote. ¿Y sabes qué? Significa en su esencia un lanzamiento, sí, ¿sí? Significa vida. Abundancia. Significa sanidad, significa sí, plenitud, ¿verdad? Es el Mesías que Dios traerá, ese que traerá una vida nueva a lo que ya parecía sin esperanza, ¿sí? La llegada de Cristo a la tierra es la vida que el Señor envía para hacer brotar el tronco caído de Israel. Y yo me extendería aquí para decir el tronco caído de la humanidad, de la raza humana. Y este es un significado cuando ponemos a pensar qué es la llegada de Jesús a la tierra, ¿verdad? El acontecimiento que estamos celebrando en esta temporada. Una raíz brotando de la raza humana corrompida. Y recuerda que en otras ocasiones hemos mencionado que corrompido es podrido. Así es. Literalmente se pudrió y se echó a perder. El renuevo es un ser humano, Jesús, un ser humano, pero plenamente identificándose desde su naturaleza divina con la raza humana. Y esto creo que es algo que nuestro cerebro humano no puede comprender. Vamos a leer Hebreos 2:17, por favor. Dice, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Ves? Como aquí identificamos que Jesús es un ser humano, ¿sí?
plenamente identificado como tú y como yo en todo lo que es la naturaleza humana, porque Jesús fue 100% hombre, ¿verdad? Pero con esa divinidad, Sí. ¿verdad? Con esa divinidad que le hizo tener misericordia y acercarse de tal modo que se introdujo, ¿verdad?, en el vientre de una mujer, se encarnó para dar lugar a este renuevo desde la raíz, ¿sí? Y queremos leerte algunas porciones en el libro de Job, porque, ¿sabes?, Job fue el primer libro que se escribió entre los libros de la Biblia, el más antiguo. Y sin embargo, Job tuvo una revelación del renuevo. Sí. Sí, una revelación de esto tan importante. Dice Job 19:6. Sabed ahora, hablando Job de su condición, Sí. ¿verdad? Y quiero que la traslademos a la condición humana de pecado sin Dios. Dice, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Dice el versículo 10, me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. Esto habla de ese momento en que el hombre, por su propia concupiscencia, su propia rebelión, se separa, ¿verdad?, de Dios y decide caminar independiente. Y Job lo está viviendo, Sí. lo está describiendo. Soy como un tronco arrancado, ¿verdad? Totalmente devastado. Pero mira la revelación maravillosa que Job recibe. Aquí en el 19:25 del mismo Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y al fin se levantará sobre el polvo. Yo quiero que tú tengas claro que esta frase, mi Redentor vive y se levantará sobre el polvo, está hablando de algo que ya no tenía vida, ¿sí? Es como una raíz que Sí. se quedó seca en la Ya no tierra, hay en nada, el está polvo, en el polvo. ¿verdad? Pero dice, se levantará mi Redentor. Y está hablando de ese renuevo que va a venir para volver a dar vida a lo que ya estaba muerto. Recibe una maravillosa revelación. El brote, el retoño, el renuevo. ¿Sí? Vamos a leer Job 19:26 también. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él dice, tengo una esperanza. Parece Sí. que todo se acabó, que todo está terminado, que todo es muerto. Pero él está diciendo, pero veré a Dios. Pero hay una parte aquí importante. Dice, en mi carne veré a Dios. Y está hablando, cuando habla de carne, a la humanidad. ¿Sí? Esta parte de nosotros humana verá a Dios. ¿Sabes cómo? En el Señor Jesucristo, llegando, encarnado en esta carne como la nuestra, Sí. Él va a llegar. Job está viendo el renuevo que va a venir. Job ve que la raza humana no tiene ninguna tan corrompida, no tiene esperanza. A menos y solamente a menos que se levante un renuevo y que haga esa justificación. Vamos a leer lo que dice aquí en el 25:4, dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Se pregunta Job en esa condición que él está viviendo. A menos que venga ese renuevo. ¿Sabes? Job está hablando simbólicamente. Es una figura simbólica de la condición del ser humano, sí. ¿sí? Devastado, muerto. Pero Job está viendo al renuevo, ¿verdad? Ve qué revelación en los comienzos de la historia bíblica. Sí. Y dice,
¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Está hablando de un nacimiento. Está diciendo el único que puede limpiar a estos nacidos de mujer, Sí. de naturaleza humana, es ese que va a venir a nacer también en el vientre de una mujer, pero con otra simiente. Y entonces va a renovar, ¿verdad? Va a hacer que brote la nueva naturaleza que se había corrompido. Ve Es ve ese esto. renuevo que es Jesucristo. Así es. Él vendrá a nacer en ese vientre, pero va a traer la simiente santa, Sí. no la simiente, ¿sabes? La palabra simiente quiere decir semilla, quiere decir semen, ¿sí? Donde están los espermatozoides, simiente, una nueva simiente con una transmisión de un nuevo código genético, Amén. ya no corrompido, No, sino una santo. simiente santa. Amén. Y esto estaba viendo Job cuando decía, a uno que nace del vientre de una mujer, nadie lo puede salvar, a menos que venga la simiente santa a venir a ese vientre de esa mujer y crezca, ¿verdad? Uno contra esta naturaleza que sí podía ser afín a Dios. Él sí podía Sí. ser afín a Dios y entonces presentarse ante Dios como ese representante de la raza humana, pero ahora sí afín a Dios, no como nosotros sin Cristo. Identificándose con Así nosotros es, ante el Padre. totalmente. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo, el mensaje de la llegada de Jesús a la tierra es el mensaje de alguien que se identificó Sí. absolutamente desde la Sí. raíz, desde la simiente con el ser humano. Qué mensaje tan asombroso, ¿sabes? Él tenía que nacer en el vientre de una mujer, trayendo la información genética del Padre del cielo, Amén. no del Padre natural que Sí. había caído y que había quedado derribado como un tronco, ¿verdad? Interviniendo a sí mismo en el ADN humano. Sí. Porque esto no fue algo en el alma y solo una celebración emotiva. Esto vino a cambiar la información genética, espiritualmente hablando. Y, ¿sabes? Para cambiar esa naturaleza caída de rebelión, de pecado contra Dios desde la raíz. Job tuvo esa revelación. Así es, del renuevo Sí. de Dios, ¿sí? Es tan emocionante poder hablar y entender esto. Y Job estaba diciendo, va a venir una planta nueva que va a brotar, ramas nuevas, follaje nuevo, pero raíz nueva, desde la raíz. Fíjate lo que dice aquí en Job 14, te voy a leer del 7 al 9. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Así es. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, él al recibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Fíjate lo que Amén. había en el corazón de Job. ¡Qué ya. revelación! Esta revelación, una esperanza para la raza humana caída. Y esta es el mensaje, esta es de verdad la definición de lo que significa la llegada de Jesús a la tierra. Cristo como hombre brotando del tronco que se había corrompido, que se había podrido, ¿verdad? Tanto Isaías como Jeremías declaran que la salvación del pueblo de Dios está conectada con el renuevo de Dios, que Dios levantaría un renuevo. Aquí en Isaías 53:2, fíjate. Precioso versículo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Así es. Jesucristo, me gustaría leer el siguiente versículo, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos.
Cuando Jesús estaba colgado en esa cruz, no tenía parecer atractivo. No. Es más, era menospreciado. Pero, ¿sabes? El Padre estaba diciendo, subirá cual renuevo, Sí. porque aquí no terminó todo. Tal vez los infiernos estaban celebrando. Sí, que ya Ahí todo había habían acabado. acabado. Al ver a ese tronco cortado, ¿verdad? Sí. Ahí sin vida ya casi. Pero el Señor proclama, porque esa es la proclamación del cielo hoy en día también y sobre cada una de nuestras vidas y sobre la raza humana en todos los rincones de la tierra. Subirá cual renuevo y como raíz en tierra seca va a brotar ese renuevo, va a brotar. Y quiero decirte hoy, ahí la gente que escuchó estas profecías no sabía la conclusión de eso. Pero hoy nosotros decimos, es una verdad. Subió cual renuevo de tierra seca y hubo brote de vida para la humanidad. Cuando Jesús murió en la cruz, yo creo que el diablo diría, se acabó. Así como recuerdo un día iba con mi nieto y veía cómo cortaban un árbol. Y me dice, ¿por qué lo cortan? Lo están podando. Y no entendió el término. Más que posteriormente, cuando íbamos caminando, me paré y le dije, mira, y estaban naciendo ramitas. Creo que lo mismo dijo el enemigo, ¿no? Ya lo acabamos, lo aniquilamos, está cortada. Pero subió cual renuevo. Así es. Nuevamente. Y esa es la esperanza de Navidad, que Él subió cual renuevo. Él está aquí, en tu casa y en mi casa, para que celebremos que Él subió cual renuevo. No quedó ahí postrado, no, subió cual renuevo y nos tiene identificados con el Padre. Así es. Allí en otra de las profetas que mencionan acerca de este renuevo es Zacarías. Y vamos a leer aquí en Zacarías 3, 8 y 9. Dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo. Porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esa única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Así es. Ve qué mensaje. Mi siervo el renuevo. Así es. Dice, ustedes Josué y este hombre que menciona, Zorobabel, son varones simbólicos, proféticos, Sí. son figuras, señales proféticas de la raza humana que se llenó de vileza, ¿verdad? Que traicionó, que corrompió. Pero yo traigo a mi siervo el renuevo. Nuevamente el Señor diciendo en la devastación de la corrupción del corazón humano que se volteó contra Dios, que le dio la espalda ahí en el huerto y que le dijo, no quiero más vivir contigo, quiero vivir mi propio camino, viene esta palabra. Dice, traigo a mi siervo el renuevo. Y dice características de la raza humana. Dios promete, Dios se compromete, diría yo, cuando ve esa caída, esa devastación, a traer un renuevo, porque Él es el Dios de la esperanza y la restauración siempre. Renuevo tiene que ver con retoño, tiene que ver con volver a hacer algo nuevo. Y quiero decirte, Jesús, si te has preguntado, ¿quién es ese Jesús? No es ese bebé que ponen en los almacenes, en el pesebre, tan romántico, tan regordete, tan lindo, rosadito. ¿Sabes? Jesús es el retoño de Dios. Jesús es el tronco de David y paradójicamente también es la raíz. Ahorita vamos a ver esto, porque veníamos diciendo hace un momento, Él no intervino solamente en las ramas para que se vea bonito por fuera, ¿verdad? Esto vino a la raíz y vamos a leer aquí en Apocalipsis 5:5. Isaías 11:1. Bueno, primero Isaías 11:1. Sí. Dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará
de sus raíces. De sus raíces. Wow. Fíjate bien, un vástago, dice, habla de Isaí porque Isaí es el padre de David. La descendencia de la cual vendría Jesús es la descendencia humana. Él entraría, ¿verdad?, a formar parte de la raza humana. Se metería literalmente para encarnarse y formar parte de la raza humana, pero para levantarla y dar una nueva simiente. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Quiero tomar esta frase, ha vencido. Sabes que en medio de la muerte, la desolación, en medio de lo perdido que todo estaba ya, Él venció. Él venció, Él intervino y Él ahora es llamado como digno en el cielo, ¿verdad? Porque venció. Y Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué revelación aquí para Juan, ¿verdad? Yo soy la raíz, ¿verdad? Ya hubo un cambio, ya no era la raíz en tierra seca, No. como cuando estaba colgado en el madero. Como hombre, en su humanidad, Jesús era una raíz en tierra seca, pero cuando se conjunta la divinidad, ¿verdad? Y hay ahí ese milagro de la encarnación donde se une la humanidad, pero la divinidad, hay un cambio. Y entonces dice, yo soy la raíz, el linaje de David. Fíjate qué poderosas escrituras. Y aquí vamos a encontrar cómo el Señor proclama y dice, va a haber un cambio de temporada, raza humana. Cuando la raza humana no tenía esperanza y se había ido de Dios y había cortado con Dios, el Señor dice, vienen días. Vienen días. Sí. Y ese es el mensaje de la Navidad. Esos días cumplidos cuando Dios decía, vienen días en que vendrá un renuevo. ¿Y sabes qué celebramos? Que llegó el renuevo a la tierra, pero no a la tierra, a la raza humana, a la condición, a la raíz del ser humano. Familia, esa es una voz de esperanza. Amén. Para nuestras familias. El renuevo está en tu casa y está en la mía. Así es. Vamos a leer lo que dice Isaías 27:6. Dice, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Dice la versión 60, vendrán días. Yo escucho a Dios como diciendo, no se va a quedar así esto, ¿verdad? Y dice, Jacob será levantado. Y cuando habla de Jacob, la Escritura habla de todo lo traicionero, lo corrompido, lo rebelde de la naturaleza humana. Pero vendrá un vástago, ¿verdad? Dice Jeremías 23, 5 y 6. Dice aquí, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El 6. Y el 6 dice, en sus días, en los días del renuevo. Sí. Y nosotros ya vimos esos días cuando llegó el renuevo Amén. a la tierra. Será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. ¿Sí? Ese, gracias a sus méritos, todo cambió para nosotros. El término de renuevo alude a la encarnación de Cristo. Y quiero que empecemos a escuchar lo que significa
el renuevo, significa la encarnación de Jesucristo, el hecho más grande y más maravilloso que jamás ha sucedido. No hay una época donde hay más gozo en la tierra, de verdad, aun cuando estamos pasando tiempos tan difíciles, podemos percibir cómo hay un gozo especial que no hay en ninguna parte del año cuando estamos celebrando, ¿verdad?, este acontecimiento. Y yo quisiera que leyéramos aquí, literalmente traemos porciones de libros de autores que hablan de la encarnación. Pero antes de leerlas, yo quisiera que pusieras mucha atención. Por favor, no te distraigas para que escuches esto y puedas entender lo que esto está revelando. Jonathan Edwards dice así, escribe: la creación del mundo fue un gran acontecimiento, pero no tan tremendo como la encarnación de Cristo. Fue una gran obra de Dios hacer a la criatura, pero no tan extraordinario como que el mismo Creador venga a ser una criatura. Hemos hablado de muchas cosas grandiosas que fueron realizadas entre la caída del hombre y la encarnación de Cristo, pero Dios, hecho hombre, fue la más grandiosa de todas. No sé si lo puedas entender y que te sea revelado por el Espíritu Santo. Sí, la creación del mundo fue algo extraordinario, la creación del hombre fue algo tremendo. Pero no, nada que ver, ni nada tan extraordinario como esa creación de que Dios mismo venga a ser una criatura, algo creado. Nacer en el vientre de una madre, qué tremendo y qué fuerte. Ojalá el Espíritu Santo te lo pueda revelar un poco. Nació la persona más espléndida que alguna vez fue o será. El renuevo de Dios. Amén. ¿Sí? También vamos a ver cómo otro autor llamado Thomas Boston escribe: Él es Dios y hombre en una misma persona. Esto es todo un milagro, ¿sí? Sí. He aquí una maravillosa persona, el verdadero Dios, pero a la vez hombre. Un hombre, pero también Dios. ¿Qué es la unión de dos piezas de barro comparada a la unión del alfarero con la propia arcilla? Lo normal es que el alfarero y el barro no sean una misma cosa. No. Pero en la encarnación, en el contexto de renuevo, quiero decirte algo. La arcilla y el alfarero se hicieron una misma cosa. Esto es, el creador fue creado. Así es. Y dices, a ver, que Espíritu Santo te lo revele. Es algo tan extraordinario, como dice aquí, es la unión de dos piezas de barro comparadas, la unión del alfarero con su propia arcilla. ¿Te imaginas? Yo estoy aquí en mi círculo creando el barro, pero de repente yo me hago barro y me hago una forma. Eso es lo mismo que Dios hizo. Ese Dios creador ahora se hace un ser creado. Wow. La eternidad y un ser finito se reúnen en una sola persona. Wow. ¿Te imaginas esto? ¿Te imaginas este acontecimiento? Dime si no es para celebrar el renuevo de Dios que es Jesucristo. Un pequeño niño que nació ahí en un pesebre, pero que a la vez es el Padre eterno. ¿Lo puedes entender? Ese pequeño niño es el mismo Dios, es el Padre eterno. Es Jesús, es el Salvador, es el renuevo. Es el Dios omnipotente, wow, el creador de todo y el que es eterno. Vino a vestirse de una ropa de algo finito, ¿verdad? El ser eterno se vistió de algo finito. Sí. ¿Sí? Lo infinito y lo finito se encuentran en una sola persona, Dios y su propia criatura. Esto es la encarnación.
Esto es el renuevo de Dios. No tenía por qué hacerlo, no tenía por qué venir y humillarse. Sabes, hay muchas cuestiones que a veces no entendemos y esta podría ser una de ellas, pero dejemos que Espíritu Santo nos Amén. revele un poco acerca de estos misterios, de estas cosas tan profundas que cuando Amén. las empezamos a analizar y comprender, somos traspasados y Así decimos, es. wow, Señor, gracias, porque ese renuevo vino a justificarme y a reconciliarme con el Padre. Así Qué es. fuerte, familia. ¿Sabes? Quisiéramos que en este tiempo, con estas palabras, la revelación del renuevo cambie totalmente, que podamos dejar de ver las fiestas navideñas, esta temporada, como una temporada únicamente de Mercantil, vacaciones. de comida, Así es, de comercial. regalos. Sí, y todo eso es muy bueno, pero, Sí, pero que ¿qué podamos... regalo podremos recibir en este año si nosotros recibimos esta revelación? Y eso pedimos al Espíritu Santo. Señor, vamos a orar. Señor, Así gracias. es. Clamamos porque tú puedas revelar en cada hogar, en cada familia, en cada persona Sí, que está Señor. escuchando esto acerca de este renuevo. Esta unión Así es. de lo finito con lo infinito, de la arcilla con el creador y el alfarero. Alfarero. Señor, que podamos entender, el Dios mismo se hizo hombre, el creador fue creado para poder identificarse y justificarnos y poder que ese árbol que estaba deshecho pudiese Amén. tener ese renuevo. Sí, Señor. Y que nuevamente cobrase vida, porque no teníamos ya vida. Ese primer Adán había arruinado Así es. todo para que no tuviéramos no más conciliación con el Padre, pero fue cortado y fue sacado y fue tirado al polvo. Pero un día Amén. ese renuevo vino y nuevamente eso que ya no Sí, tenía Señor. vida Sí, cobró Señor. vida. Gracias, Señor. Y esa es tu vida y es mi vida. Gracias, Señor. Que ya no teníamos esperanza, pero que hoy el renuevo hace que nuevamente tengamos esperanza. Señor, gracias. Que podamos celebrar gracias. estas fechas de Navidad Gracias, Señor. entendiendo Gracias. correctamente Gracias. y agradecidos porque ese renuevo nos trae vida y reconciliación con el Padre. Thomas Watson, otro escritor, dice, seguramente los ángeles hubieran menospreciado haber tomado nuestra naturaleza carnal. O sea, un ángel hubiera dicho, no, a mí no me rebajes yo soy tanto. de otro nivel, Yo ¿verdad? estoy en otro nivel, Señor, por favor. ¿Por qué me vas a hacer esto de hacerme un ser humano? Tal vez le habría parecido denigrante, ¿verdad? Sí. Pero hay una pregunta que viene aquí que hace este autor. ¿Qué rey estaría dispuesto a usar silicio encima de sus ropas de oro? Sin embargo, Cristo no menospreció vestirse de nuestra carne, de nuestra humanidad, con todo lo que esto representa. Sí. Qué amor el de Dios, qué amor el de Cristo. Esto es humillarse, Sí. esto es ir a lo más bajo, ¿verdad? ¿Te imaginas el Dios todopoderoso vestido de esta carne y de esta humillación? Y este es el mensaje del renuevo de Dios. Decíamos al iniciar, Él vino a solucionar el problema de la depravación, de la devastación, de la corrupción, de la rebeldía del corazón humano desde la raíz. Y yo no sé si tú al escuchar esto has dicho, bueno, yo no estoy tan mal, yo no lo he hecho tan mal. Es que esto es cuestión de la naturaleza pecaminosa del hombre. Está implícito en nosotros. Así es, desde que nacemos. Y esta situación fue vista desde el cielo, no para juicio, sino para misericordia y reivindicación. Creo que Dios nos da una gran lección y yo creo que tú y yo podemos entender con una nueva visión estas temporadas. Así es. El primer Adán
fue creado y tú conoces la historia. Se le dieron a esta mujer y lo que pasó con el fruto y fue desechado, fue cortado, fue fuera de esta tierra prometida, fuera de esta comunión con Dios. Pero no había esperanza hasta que ese día, que es la fecha que hoy celebramos, este nacimiento glorioso, de este renuevo que vino nuevamente a reconciliarnos con el Padre. Por favor, sí celebremos Navidad, pero entendamos correctamente este renuevo, este nacimiento, este brote que nuevamente trae vida a este tronco que parecía acabado, a esta raza humana que no tenía más esperanza. De repente este renuevo brota y nos reconcilia con el Padre y nos da vida y nos da esperanza. Pero me impacta demasiado cómo dice este autor que ni aún los ángeles hubiesen aceptado seguramente esta condición de hacerte hombre, pero este rey, el Dios, el Señor, se hizo hombre y nació del vientre de una mujer. Esa es la celebración que hoy tenemos, ese renuevo que vino para darnos vida nuevamente. Y quisiéramos cerrar leyendo Hebreos 2:17, donde habla de cómo Él se identificó plenamente y sin barreras ni reservas con la raza humana, porque de este punto Él se convertiría entonces en el representante de la raza humana delante de Dios, un representante que sí podía presentarse delante de Dios y llevar delante de Él toda nuestra necesidad. Dice Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Sí. Se asemejó, se acercó, se familiarizó de tal modo con nosotros en el vientre de María, la simiente santa y la simiente de corrupción. Pero, ¿sabes? Él venció. Sí. Y Él se levantó victorioso. Y Él ahora hace de nosotros una simiente santa gracias a Jesucristo. Familia, yo espero que estas fiestas sean unas fiestas diferentes, entendidas, con un conocimiento claro. Así es. De qué celebramos. Una revelación. Una reconciliación. Amén. Que era imposible que tú y yo tuviésemos con el Padre si es que Jesús no hubiese venido a nacer. Esta Navidad, esta natividad, eso es lo que representa. El nacimiento del renuevo que restaura y recupera la relación perdida que teníamos con el Padre. Ahora Él viene y restablece esta nueva relación. Y yo quisiera orar, bendecir estos tiempos, bendecir a tu familia y que pueda ser una celebración correcta. Así es. Un recuerdo correcto. Una revelación, ¿verdad? Sí. Una celebración en base a una revelación. Amén. De lo que esto significa, ¿verdad? Padre, te damos gracias. Gracias. Bendecimos a cada familia en estos tiempos Amén. De celebración, que puedan alegrarse, Sí, que Señor. Puedan pasar tiempos tan preciosos en familia, que las familias puedan estar juntas, que puedan ser reconciliadas, Amén. Que puedan conocerse, amarse, abrazarse, regalarse, pero por sobre todas las cosas pido, Amén. Espíritu Santo, que les sea revelado que celebramos. Amén. El nacimiento del renuevo de Dios en la tierra. Ese Amén. Que vino a justificarnos como una raza caída. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Bendecimos a cada familia. Gracias por este año lleno de bendiciones y clamamos por el que viene. Ayúdanos a abrazar, a perdonar, a reconciliar y a estar en armonía, pero sobre todo a reconocer que hay un renuevo que vino a restablecer mi relación con Dios. Amén. Familia, Gracias. Qué gusto saludarles, que Dios les bendiga. Feliz Navidad, Feliz familia. Navidad.